queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre de Cristo un privilegio concedido por el cielo en esta ocasión comentar la lección número 9. Lección número 9 titulada Controversias en Jerusalén. Nos acercamos juntamente con Cristo a su semana final, la semana que rodea y da lugar a los acontecimientos finales de la vida de Jesús, que, como vamos a ver, representa la parte más importante de su vida, y por esa razón el texto bíblico decide desacelerar y hacer un zoom in, hacer un acercamiento a el ministerio de Cristo, especialmente en sus escenas finales, para que le contemplemos y el plan de la salvación tome posesión de nuestras mentes y su comprensión produzca un poder subyugador en nosotros que nos lleve de rodillas a la cruz, a amarle, a adorarle y a contemplarle para ser transformados de gloria en gloria. Habiendo dicho eso, vamos a recordar sencillamente nuestros dos complementos que tenemos para ustedes. Número 1, nuestro bosquejo escrito, que resume los principales puntos de este video grabado que usted está viendo en esta oportunidad, y su enlace de descarga quedará dejado en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. También, si es primera vez que usted nos acompaña, este comentario grabado tiene un complemento totalmente en vivo realizado el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, en vivo. Conéctese con nosotros en el nombre del Señor para compartir y crecer juntos en la contemplación de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos entonces a orar, mis queridos amigos, y nos dedicamos a la porción de texto que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál es? Vamos a estudiar juntos Marcos capítulo número 11 hasta el versículo 34 del capítulo número 12. Vamos entonces a orar y de inmediato nos sumergimos a nuestro texto bíblico. Oramos juntos. Bendito, santo, glorioso Padre, en el nombre de Jesucristo nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono para pedirte el cumplimiento de la bendita promesa de que enviarías tu Santo Espíritu para que nuestras mentes y corazones fuesen dirigidas al conocimiento de toda verdad que es en Jesús. Ven, Señor, auxílianos, ayúdanos, levanta a Cristo en la hermosura de su santidad y carácter delante de nosotros, para que le veamos y seamos transformados de gloria en gloria. Te lo pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios nos dice, Marcos capítulo número 11, versículos 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él,
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué significa este relato de la entrada de Cristo a Jerusalén en cumplimiento de la profecía bíblica? Bueno, en primer lugar, este relato, este hecho que está sucediendo, tiene la finalidad de cimentar, de fortalecer a los discípulos y seguidores de Cristo en la fe de que Él realmente es el Mesías, es el Hijo de David que viene a darle cumplimiento a las misericordias firmes hechas a David, al pacto eterno hecho con David. En otras palabras, Cristo es el Hijo en quien la casa, el trono de David tendría para siempre reino, representante, con el cual Cristo es el Hijo, con el cual Dios cumple la promesa de que al descendiente, al Hijo de David, Él le daría un trono para siempre. De manera que Jesucristo está haciendo esto para que sus seguidores sepan que ya la hora de ocultar su identidad para que los hombres pudiesen discernir quién era Él, basados en lo que veían y oían propiamente de Él, ahora ya ese tiempo ha terminado. Ahora el secreto mesiánico ha finalizado y Cristo cumple las profecías de Zacarías, en representación también de Salomón entrando triunfalmente cuando es proclamado por su propio Padre Rey. Y ahora entonces Cristo hace esto para que todos los ojos de Jerusalén y de las personas que habían venido y se congregaban como muchedumbre alrededor, principalmente de la colina del templo, que ocupaba gran parte, la mayor parte de la ciudad de Sión, la mayor parte de Jerusalén. En este lugar, entonces, la muchedumbre congregada por ocasión de la fiesta solemne de la Pascua, pudiese cada ojo estar atento a lo que iba a suceder con él, que era el Mesías, que dándole cumplimiento a estas profecías dejaba claro delante de todos que Él era el Mesías, el Hijo de David, el esperado, y podían darle gloria al cielo diciendo: Hosana, porque Dios con el Hijo de David había visitado a la ciudad, la estaba visitando. Y entonces el propósito es que cada ojo vea lo que realmente le aguardaba al Mesías. Probablemente ese día todos imaginaron que Jesucristo daría un discurso arengando a las masas y preparándolas para la batalla final en la que sería destronada la presencia romana de los alrededores y cual Mesías militar ganaría la batalla de purificación de la presencia romana de la Tierra Santa. Pero no, la entrada triunfal tiene por finalidad que cada ojo siga a Cristo durante la semana hasta su muerte en la cruz, para que en el momento en que Él resucite, todo el mundo, todo el pueblo, toda Jerusalén dijese, como dijeron los discípulos al mismo Cristo en el camino a Emaús: eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en estos días. Para eso
es la entrada triunfal, para que todo ojo lo siga hasta la cruz del Calvario. Y fíjate aquí, es una representación metafórica de lo que es y aquello en lo que consiste, la forma en la cual el ser humano es atraído al Evangelio, es atraído a la gracia, es atraído para recibir nueva vida en Cristo. ¿De qué manera el ser humano ha de ser atraído? Precisamente cuando su mirada es llevada a la cruz. Cuando la gracia de Cristo y su amor brillante, luminoso, brota desde el Calvario, nos atrae precisamente para que sigamos a Cristo, especialmente en las escenas finales de su vida, para que habiéndole acompañado hasta la cruz, el plan de la salvación tome posesión de nuestras mentes y la comprensión de su sacrificio produzca en nosotros un poder subyugador que extirpa la rebelión del corazón, subyuga el yo y nos presenta de rodillas en agradecido reconocimiento de su amor delante del Calvario, para que habiendo sido despertada nuestra conciencia, clamemos: ¿quién? Mejor dicho, ¿qué cosa es el pecado para que demandase semejante víctima? Así el plan de la salvación nos presenta a Cristo como crucificado y allí en la cruz tenemos vida nueva. Allí en la cruz, juntamente con Cristo, al contemplarle como crucificado, tenemos nueva vida, nacemos de nuevo, de vida que no proviene de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, vida eterna que comienza desde el instante en que aquel que contempla a Cristo cede ante su gracia y en la cruz recibe nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos fines, y decimos juntamente con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la nueva vida, ese es el nuevo nacimiento. Eso es recibir la vida eterna que Dios dio en Cristo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos adelante. Marcos capítulo número 11, versículo 12 en adelante. Y vamos a leer desde el 12 hasta el final de la perícopa del templo. Es decir, desde el versículo número 12 hasta el 19, porque esta historia ha de ser leída en paralelo semántico con la purificación del templo. ¿Qué significa que ha de ser leída en paralelo semántico? Bueno, que lo que Jesús hace en relación con la higuera es una metáfora de lo que está sucediendo acerca del templo y del culto o economía que gira en torno a sus servicios. ¿Ok? Marcos 11:12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pregunta, ¿por qué razón el texto bíblico se ocupa en decirnos viendo de lejos una higuera que tenía hojas? ¿Acaso en alguna época del año la higuera no tenía hojas? Claro, por supuesto. En cierta época del año la higuera no tenía hojas. Pregunta, ¿qué significa entonces que la higuera tenga hojas? Que se supone que tenía fruto. De eso se trata. La higuera tiene apariencia de fruto. La higuera aparenta estar llena de fruto y por eso el maestro se acerca, porque piensa que la higuera tiene fruto. Atención, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, ¿cómo es que tenía hojas? Porque la higuera, según el comentario profético, se caracteriza precisamente por tener
fruto cada vez que tiene hojas. Ahora escucha esto. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué significa esto? Sigamos leyendo para ver qué significa. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Nota esto, por favor. A ver, recuerda que esto es continuación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es lo que Cristo entonces se esperaba. Según la comprensión de la noción de Mesías tradicional que habitaba en la mente de sus conciudadanos, se esperaba que Cristo desde el templo se proclamase el Mesías guerrero y militar que iniciaría su revuelta en contra de la presencia extranjera en la Tierra Santa. Sin embargo, en vez de proclamarse Mesías guerrero militar que ha de venir para destruir los romanos y todo extranjero, Cristo purifica el templo. Eso es exactamente lo que Cristo deseaba enseñar. ¿Qué nos enseña la purificación del templo? Sigamos leyendo. Dice así: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Fíjate, en vez de comenzar a depurar Jerusalén de la presencia extranjera, gentil, romana, de los invasores, Cristo desde el templo, purificando las mesas de los cambistas y el comercio que había convertido al templo en casa de ladrones, pronuncia la promesa de Isaías 56 de que su casa será llamada casa de oración de las naciones. En otras palabras, en vez de sacar la presencia extranjera de Jerusalén, pronuncia desde el templo, habiendo purificado el templo de lo que los sacerdotes y saduceos habían introducido en el templo, después de purificar esa contaminación que había convertido su casa en cueva de ladrones, después de esa purificación, Cristo llama a las naciones para que esa casa sea casa de oración para las naciones. ¿Qué nos está queriendo decir esto en relación semántica con la purificación o con la maldición de la higuera? Bueno, muy sencillo. El fruto que el templo debía tener era a las naciones siendo atraídas a él y allí encontrando la ley de Dios, la enseñanza, el evangelio, por medio de símbolos y sombras. Las naciones allí debían encontrar al que venía, debían encontrar al señalado, al deseado de todas las naciones. Allí en el templo debían haberlo encontrado. Allí las naciones debían haber venido para orar y que de el templo saliera la comprensión, el conocimiento del plan de la salvación para encontrar en Cristo la salvación de todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el propósito del llamado de Israel. Era el propósito del mismo templo. Congregar en oración a las naciones para que allí conociesen al Señor y al prometido, al deseado de todas las naciones. Pero en vez de dar fruto, así como la higuera,
Lo que había en el templo era una apariencia de piedad que en realidad lo que hacía era impedir que las naciones se acercaran al templo para hallar en la casa de Dios, la casa de oración de las naciones. ¿Por qué razón? Porque en vez de proclamar a Cristo por medio de los símbolos y sombras, en vez de enseñar a las naciones el camino que lleva al cielo, se habían vuelto a sí mismos, se habían orientado a sí mismos y habían usado al templo como un lugar de aumentar la ganancia personal de la casta saducea que dominaba el monte del templo. Por eso lo que está sucediendo es cuando Jesús hace eso, entonces este acto va a resultar en el complot, en la planificación de la misma muerte del Hijo de Dios, que cuando se cumpla va a rasgar el velo del templo de arriba a abajo, presentándolo y rindiéndolo ya como un lugar que había culminado su función. Ya no había necesidad de derramamiento de sangre, porque el templo había cumplido su función y aquella sangre derramada en la cruz culminaba las sombras y los símbolos, cumpliéndolas y haciéndolas, trayéndolas a la realidad. Y allí donde hay derramamiento de sangre, según el Espíritu Eterno sin mancha entregada a Dios, cesa la necesidad de seguir derramando sangre para remisión de pecados. Entonces el templo podía ya cesar sus servicios, pero el templo cesando sus servicios era algo que ningún líder religioso estaba dispuesto a creer, a aceptar y a someterse a esa realidad. No, mis amigos, el templo era más precioso para ellos que la salvación misma, pues ellos sabían que Cristo era el elegido del Padre en quien todo se estaba cumpliendo, pero prefirieron que uno muriera por la nación y no que toda la nación pereciera. Eso fue lo que prefirieron. Prefirieron darle muerte al Hijo de Dios que renunciar a aquello que los había sostenido y mantenido como la voz de autoridad delante del pueblo. Una cosa terrible. Y precisamente entonces, ese es el significado de la lectura una a una, es decir, una al lado de la otra, de la maldición de la higuera con la purificación del templo. No había fruto de justicia y por tanto el templo ya podía cesar en sus servicios. Cristo lo iba a llevar a la realidad, pero los líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar esto. Esto sucede, mis amigos, esto es exactamente lo que sucede cuando el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de formas que nosotros no esperamos, que no formaba parte de nuestra expectativa. Allí, cuando eso suceda, nosotros necesitamos estar dispuestos a renunciar a nuestros prejuicios o ser puestos a un lado para que la obra de Dios por medio de su Espíritu se siga manifestando. Sigamos adelante. Marcos capítulo número 11, versículo 27.
Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pregunto: ¿será que Jesús no quería responderle? ¿Por qué Jesús está eludiendo la pregunta? ¿Por qué Jesús está haciendo una maniobra rabínica que consiste en responder una pregunta con otra pregunta con la finalidad de perseguir y buscar que los que han formulado en primer lugar la pregunta hallen por sí mismos la respuesta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la función de lo que Jesús está haciendo? Una pregunta. Cuando ellos deciden decirle a Jesús: no sabemos, porque sabían que la pregunta, en cualquiera de sus dos posibles respuestas, afirmativa o positiva o negativa, la pregunta o la respuesta los pondría a ellos en una situación desventajosa con el pueblo. Pregunto, o con Jesús, en caso de ser afirmativa y responder que venía de Dios, la pregunta es: ¿qué revelaban ellos? ¿Qué revelaban al responder la pregunta diciendo no sabemos? Revelaban que lo único que les interesaba, lo único que les importaba era la forma en la que su autoridad, su nombre, la forma en la que eran considerados. Eso era lo único que a ellos les importaba, su reputación. Lo único que les interesaba era cómo eran percibidos. Lo único que les interesaba era el cuidado de sí, el amor a sí mismos, el orgullo, la exaltación del yo por encima de cualquier cosa. La verdad no les interesa. Lo que les interesa es lo que el pueblo piense de ellos. Por eso responden no sabemos. Y por esa razón, esta forma de responder nos revela por qué Jesús está eludiendo la pregunta. La razón por la cual Jesús está eludiendo la pregunta y no les está respondiendo, sino con otra pregunta, es porque ellos no están interesados en conocer la verdad. La verdad no les importa. Lo que les importa es la forma en la que el pueblo y su autoridad los tenga. ¿Qué piensa el pueblo de ellos? ¿Qué pensarán las personas de ellos? ¿Qué pensarán si aceptan responderle a Jesús de manera sincera y genuina? ¿Qué pensarán? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará con mi autoridad? ¿Qué dirá el pueblo de mí? ¿Qué pasará con mi cargo, con mi puesto, con mi investidura? ¿Qué pasará? Lo único que les interesa es esto. No les interesa la verdad. No les importa el conocimiento de la verdad. La verdad es sometida a los intereses personales. Y para esas personas, donde la verdad es sometida a los intereses personales, la verdad no les es revelada. No les es revelada no porque Dios quiera que se pierdan, sino porque ellos mismos, por causa de ese espíritu vanidoso, egoísta, orgulloso, que solamente es idolatría del yo, se han puesto a sí mismos en la condición en la que no
son capaces de oír la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque para conocer la verdad de Dios es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Sabrá, dijo Jesús, si yo enseño de parte de Dios o por mi propia cuenta. De manera que el conocimiento de la verdad también requiere la compañía de la voluntad. La voluntad debe ser cedida para que la verdad pueda ser encontrada, conocida, amada y apreciada. Sigamos leyendo Marcos capítulo número 12, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora escucha esto. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ellos, ¿qué cosa? El fruto de la viña. Es lo mismo que la higuera. Exactamente lo mismo de la higuera, del templo. ¿Qué es lo que quiere Dios de la viña que plantó? ¿Qué quiere Dios? Quiere frutos. ¿Qué tipo de frutos? Frutos de justicia. Frutos de misericordia, frutos de amor, frutos de corazones amoldados a la ley de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y pregunto, ¿solamente lo quiere allá? ¿Solamente lo quería en esa época? No, mis amigos, Dios quiere de nosotros exactamente eso. Dios quiere de su iglesia frutos de misericordia, de justicia. Dios quiere de su iglesia verdadero amor. Dios quiere de su iglesia verdadera lealtad. Dios no quiere que su iglesia esté preocupada por cargos, por autoridad humana ejercida sobre conciencias y cabezas de sumisos que entregan, pareciera, la voluntad a los líderes religiosos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere renuncia al pecado. Dios quiere corazones rendidos ante Él para que su voluntad sea escrita y grabada en lo profundo de nosotros. Dios quiere frutos de justicia. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué es lo que estos labradores malvados dijeron cuando vieron al hijo? Dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Eso es exactamente lo que los líderes religiosos, dominantes del sistema religioso en el que Cristo nació, se crió y murió, estos líderes hicieron con Jesús. ¿Qué prefirieron ellos? Prefirieron su propia forma de religión, porque su propia forma de religión les había garantizado
puesto, estatus, autoridad, respetable estatus delante de los hombres del pueblo. Prefirieron eso que el pueblo les daba, prefirieron la autoridad, el respeto, la consideración, prefirieron mantener lo que los había elevado a puestos de autoridad. Prefirieron su propia forma de religión llena de pompa, de orgullo y de vanidad. Prefirieron quedarse con eso que aceptar a aquel que, siendo aceptado, los convertiría en siervos de sus hermanos. Prefirieron quedarse con el negocio que aceptar al dueño del negocio, así de simple. En vez de preferir que el dueño del negocio viniese y reformase el negocio, aceptando sus reformas y sometiéndose a sus reformas, dijeron, no, vamos a matarlo y nos quedamos con el negocio. Una cosa terrible. Pero, no hablemos de ellos como si estuviesen muy lejos de la actitud del corazón que hay aquí y que vive aquí ahora, en el presente. No hablemos de ellos y digamos, qué malvados. Si yo hubiese estado allí, yo no lo hubiese hecho. Hablemos del corazón presente, de la actitud del corazón actual. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a todo lo que podemos tocar, ver, que nos reporta ganancia, autoridad, influencia? ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar aceptando nuestro error, nuestra equivocación, aceptando y humillándonos delante de aquel que puede purificar nuestras almas para encontrar verdadero fruto en nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O es demasiada vergüenza el arrepentimiento? Es demasiada vergüenza el arrepentimiento público, confesando que hemos errado el blanco, que hemos fallado y que no hemos rendido los frutos que el cielo esperaba de nosotros. No estamos tan lejos, ¿verdad? No estamos tan lejos de ellos. Sigamos leyendo. Dice el Señor en Marcos capítulo 12, versículos 13 en adelante: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Imagínate esto. Sectas totalmente opuestas entre sí, unidas solamente por el odio y su deseo de eliminar a Jesús del escenario histórico, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Imagínate esto. ¿Tú crees que estas palabras no le van a ser tomadas en cuenta en el día del juicio? Mira esta confesión que están haciendo. Lo dijeron ellos, salió de sus bocas. Ellos mismos están pasando juicio sobre sí mismos. Ellos mismos. Sigue diciendo: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Traedme la moneda para que la vea. Una pregunta. Esas personas que odiaban el dominio de César sobre ellos, esas mismas personas que años más tarde, alrededor del año 66, comenzarían a levantarse en rebelión contra el gobierno del César sobre la provincia de Jerusalén, provincia romana, por dominio, por presencia, por invasión extranjera. Estas mismas personas utilizaban la moneda que tenía la cara del César para comprar pan, para vender. Utilizaban la moneda que tenía la cara del César para comprar sus cositas, para comprar sus cosas, para vender, ¿sí? Aceptaban ellos el pago de alguna propiedad vendida, aceptaban ellos el pago, incluso, escucha esto, aceptaban ellos la moneda del César para ser trocada, cambiada por la moneda del templo y así comprar sus sacrificios, sus animales para ser luego sacrificados. ¿La aceptaban? Absolutamente. Pregunta:
Si ellos la aceptaban, estaban ellos aceptando el dominio económico del César sobre ellos. Absolutamente. ¿Te das cuenta de la hipocresía? Amigos, si yo utilizo una moneda, es porque yo estoy aceptando la imposición o el dominio económico de la entidad que proclama, que promueve, que habilita la circulación de la moneda. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos aquí estaban sencillamente mostrando que lo único que les interesaba era entrampar al maestro. No les interesaba verdaderamente conocer si debían pagar o no pagar. Lo único que querían era agarrar a Cristo para que dijera, no hay que pagarle, para entramparlo con el César y llevarlo como enemigo del César, como promovedor de alguna rebelión, sedición interna. En otros evangelios Jesús va a pagar también impuestos, no en esta ocasión, sino el impuesto del templo. Y Jesús va a mostrar la autoridad, la dignidad con la que paga el impuesto. Diciendo, por ejemplo, en ocasión del impuesto del templo, diciéndole a Pedro que fuese y hallase un pez y sacase de su boca el exacto monto que iba para Pedro y para él mismo. Una cosa impresionante, mostrando que él estaba sometiéndose a la autoridad que gobernaba, pero en su esfera lícita y autorizada por su padre. No se sometía al gobierno en esferas no autorizadas por su padre. Se sometía al gobierno y pagaba y decía que se le debía pagar porque se le devolvía al César lo que era del César. ¿Qué cosa es del César que se le está devolviendo? Una pregunta. Si la cara del César está en la moneda, ¿de quién son las monedas? No es que el César sea el dueño de todo el dinero, del oro, de la plata. No es eso. Sino que el César es la autoridad, cabeza sobre el sistema que promulga y permite la circulación de la moneda. Si ese sistema permite una circulación de la moneda que permita comprar y vender en libertad y protege a sus ciudadanos del ejercicio justo del intercambio comercial, pregunto, ¿ese sistema es beneficioso para que el pueblo pueda por lo menos tener comida en sus mesas? Sí. Bueno, en virtud de ese beneficio, devuélvanle lo que es suyo. Es decir, devuélvanle un impuesto. Devuélvanle un impuesto por tener sus tropas garantizando el libre ejercicio, el libre comercio. Devuélvanle lo que es del gobierno, ya que el gobierno está garantizando que usted tenga por lo menos la paz militar, la paz de alrededor, para por lo menos que llegue la hora de la cena y usted tenga un pan en la mesa. Denle el reconocimiento que, digamos, en su esfera le pertenece. Pero al darle a Dios lo que es de Dios, Jesús nos está enseñando que cuando el gobierno en su autoridad crea que puede imponer alguna presentación de doctrina, de verdad, que implique y demande la lealtad de conciencia suprema, aquí no hay que darle a César nada, porque la conciencia y su lealtad es de Dios y por tanto a Dios se le rinde la conciencia. Solo a Él se rinde la conciencia, porque solo a Él es seguro rendirla. ¿Por qué? Porque Él se ha ganado nuestra adoración, habiendo dado su vida por nosotros y mostrando que cuando rige la conciencia no lo hace como un tirano, lo hace porque en este regir de la conciencia las criaturas hallan el gozo supremo de su existencia. Sigamos adelante. Versículo 18, Marcos 12. Entonces vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, es decir, la ley de la remisión, ¿ok? La ley de la redención, el redentor que tiene que levantarle descendencia a su hermano o familiar cercano que haya muerto sin dejar hijos, ¿ok? Ahora dice,
Pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Una pregunta. Si los saduceos no creen en la resurrección, ¿qué hacen gobernando el templo? ¿Qué hacen gobernando la realización de los sacrificios, rituales y ordenanzas que llevan a la vida? ¿Qué hacen los saduceos gobernando el templo? Porque ellos son la clase que dirigen el templo. Es más, ilegalmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera eran descendientes de Aarón, ni siquiera eran descendientes de Leví, sino que gobernaban el templo desde que la casta había purificado el templo en ocasión de la rebelión macabea, alrededor de la mitad del segundo siglo antes de Cristo. Desde allí los saduceos gobiernan. ¿Por qué? Bueno, porque los saduceos expulsan a los invasores seleucidas. Y cuando los macabeos, mejor dicho, los saduceos no existían en ese momento, pero cuando los macabeos expulsan a los invasores seleucidas que habían venido a contaminar el templo con Antíoco Epífanes IV, después que los macabeos expulsan a los seleucidas, purifican el templo, entonces dicen, ¿y ahora quién va a hacerse cargo del templo? Sí, ahora sí, los sacerdotes. Ahora sí van a venir los sacerdotes a hacerse cargo del templo, cuando fuimos nosotros los que pusimos nuestras cabezas y estuvimos dispuestos a derramar la sangre para purificar el templo de la invasión extranjera. No, ningún sacerdote ahora va a ser de ninguna casta, sino nosotros. Los macabeos entonces los macabeos van a desarrollar la secta saducea, que son los gobernantes del templo, los encargados del sacerdocio del templo, pero ni siquiera creen en la resurrección. La pregunta es, ¿qué hacen ellos gobernando el templo? Nada. Son autoridades civiles, son encargados de las ganancias del templo, tienen un negocio con el templo, no creen en nada, no creen en la resurrección, porque el que no cree en la resurrección de los muertos vive la vida más miserable de todas. ¿Por qué? Y es digno de la más grande conmiseración de los hombres. ¿Por qué? Porque solo para este mundo acumula. Solo acumula tesoros para este mundo, donde nada podrá llevarse, de donde nada podrá salir ni sacarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen ellos con el templo? Tienen un negocio. Entonces, Cristo les va a mostrar la insensatez de esto que ellos están haciendo. Y les va a mostrar que en su afán de una lectura literalista, atomista, de la Torá, no se han dado cuenta que Dios se proclama como el Dios de personas que ya están muertas. La pregunta es, si Dios se proclama el Dios de las personas que están muertas, ¿por qué sigue Dios mencionando su memoria? La única explicación que Cristo le consigue a esto es que Dios los va a resucitar. Y por eso Jesús les dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Y es voluntaria la ignorancia. Es voluntaria, por supuesto que es voluntaria. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Es decir, ya no habrá necesidad de que esta mujer al resucitar hipotéticamente se case con uno o con otro, porque no se casarán, serán como ángeles. Y sigue diciendo, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Quiere decir, cuando Dios le habló a Moisés en la zarza que va a resucitar, quiere decir, sí, eso quiere decir. ¿Lo dice textualmente el texto? No, no lo dice. Es una interpretación del texto. Jesús está interpretando la Torá, está interpretando Éxodo capítulo número 3 y en su interpretación está diciendo,
o implicando que ellos van a resucitar. ¿Por qué? Porque si no, Dios no los mencionaría. Porque la única razón por la cual los menciona es porque les dio promesa. Les dio promesa. Y como les ha dado promesa, los va a resucitar. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas. Para que todas las promesas de Dios sean en Cristo, sí, y en Él, amén. Finalmente llegamos a la pregunta sobre el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Preguntó, versículo 28, acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, un escriba que es mucho más sincero que los otros. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a reconocer que Jesús había respondido bien. Veía en Cristo armonía con los principios fundamentales y eternos de la Torá. Veía. Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, la Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pregunto. Una de las preguntas más interesantes que la lección de esta semana hacía era, ¿puede el amor ser demandado? ¿Puede mandarse amar? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Escucha. La clave para darles respuesta a esta pregunta no se encuentra en la cultura. Se encuentra en la primera palabra con la cual comienza la única y exclusiva confesión de fe del Antiguo Testamento. Shema, oye Israel. Si el israelita, si cualquier persona del mundo oye la voz de Dios, la oye. Si el hombre oye la palabra de su Creador, la palabra lleva el poder, la vida misma de Dios para producir aquello que ha dicho. Por eso la misma palabra al decir amarás al Señor tu Dios, no solamente lo demanda, no solamente demanda el amor, sino que produce el amor en aquel que la oye con fe. Por eso el amor puede ser demandado, porque la fuerza, el poder que transforma el corazón, extirpando el egoísmo para dejar allí amor a Dios, viene y va con la palabra misma. La palabra lleva el poder para que el mandamiento sea cumplido. La palabra lleva el poder para transformar el mandamiento en una promesa que al recibirse por la fe, la palabra produce en nosotros aquello que la palabra está pronunciando. Porque el poder va en la palabra y la fe consiste en creer lo que la palabra de Dios ha dicho y esperar que la palabra haga lo que ha dicho que hará. Eso es fe. Y cuando se escucha la palabra de Dios con fe, entonces el poder, la vida misma de Dios va en la palabra para producir en nosotros el amor a Dios por encima de todas las cosas. El secreto está en oír. Siempre está y ha sido oír. ¿Por qué? Porque Dios sabe que por nosotros mismos nada podemos hacer. Sería un sinsentido que Dios pidiera de nosotros obediencia sabiendo que no la podemos ofrecer. Pero Él ha dado su palabra para que su palabra produzca en nosotros la obediencia que Él anhela ver en nosotros. Porque el pacto eterno tiene como garante, como parte a Cristo. Y por eso nos dice la palabra de Dios. Y aquel Dios que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos
aptos, capaces en toda buena obra. ¿Cómo? Para que hagáis su voluntad. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer su voluntad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él hace la obra que anhela ver en nosotros. Él mismo la hace y la produce por medio del poder de la palabra que nos ha dado, para que al recibirla por fe, su palabra produzca en nosotros la obediencia que quiere y anhela ver en nosotros. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos de ustedes recordándoles, nos vemos el sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.